Mi grupo está conformado por Ámbar Barrios, Saray Castillo, María Ángel Bolívar y mi persona, Gabriela Meléndez. La Campylobacter jejuni es una enfermedad bacteriana de origen alimentario, también conocida como campylobacteriosis. Esta enfermedad se caracteriza por presentar varios síntomas como diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal, entre otros. Entre las características generales tenemos su estructura y morfología. Esta bacteria es gram negativa, lo que presenta una pared celular normal o particular. Es de forma alargada, bacillus alargadas o curvos, y presenta en un extremo flagelo único polar e incluso puede llegar a presentar en las dos extremidades, lo que le confiere más agilidad ante otras bacterias. Lo que sí no es que no puede crear o formar estructuras resistentes como las esporas. Entre los requerimientos de crecimiento tenemos que son microaerófilas, es decir, que necesitan altas concentraciones de dióxido de carbono y bajas concentraciones de oxígeno para un óptimo crecimiento. También son termófilas, que necesitan vivir a altas temperaturas para poder reproducirse. Tienen alta sensibilidad ante la desecación o un pH menor a 5,5. Su hábitat es que prefieren vivir, o bueno, como su nombre lo dice, tienen afinidad hacia el tracto gastrointestinal, más que todo en animales sanos de sangre caliente como pollos, animales vacunos, bovinos o porcinos. También son zoonosis, es decir, que pueden transmitirse de animales a humanos. Entre las vías de contaminación tenemos aguas contaminadas, contacto con animales infectados o sus heces, contaminación cruzada o contaminación de alimentos no pasteurizados como lácteos, alimentos crudos o mariscos, entre otros. Entre las enfermedades que esta bacteria puede causar está la gastroenteritis, que es en realidad la causa mayor de esta enfermedad, causando diarrea sanguinolenta, vómitos, náuseas, dolor abdominal, cólicos, entre otros. Y entre las enfermedades menos frecuentes está el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis simétrica debido a una reacción autoinmune. También puede causar una artritis reactiva, y en menores casos puede causar una meningitis, pancreatitis, abortos o sepsis neonatal. Dando continuación les hablaré sobre cómo se transmite este microorganismo, y es que la principal causa de contagio es a través de alimentos y aguas contaminadas. Dentro de las fuentes principales de contagio incluyen el pollo crudo o poco cocido. Esta bacteria se encuentra dentro de los intestinos de las aves de corral, y una sola gota de jugo de pollo crudo puede contener las bacterias suficientes para crear una infección. También se encuentra dentro de la leche cruda y productos lácteos no pasteurizados, en las aguas no tratadas, en las carnes crudas o poco cocidas, en las verduras y mariscos contaminados, en animales infectados y también a través de la contaminación cruzada, ya que utensilios o superficies que entran en contacto con alimentos contaminados luego entran en contacto con alimentos que ya están listos para el consumo. Proseguimos con los principales factores de virulencia de nuestro microorganismo Campylobacter jejuni. Dentro de los principales factores nos encontramos con el flagelo y la motilidad. El flagelo es esencial para la motilidad de nuestro microorganismo, lo que le permite moverse a través de la capa de moco del intestino y llegar a las células epiteliales para la colonización. También tenemos a la flagelina, que actúa como una adhesina, ayudando a la bacteria a unirse a las células. Además de la flagelina, nuestro microorganismo posee varias proteínas adhesinas que facilitan su unión a las células del huésped. Luego proseguimos con la invasión. Nuestro microorganismo Campylobacter jejuni es una bacteria invasiva, lo que significa que puede penetrar a las células epiteliales del intestino, y esta invasión puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el huésped. Continuamos con los lipo-oligosacáridos. Estos son un componente de la membrana externa de nuestro microorganismo y es estructuralmente similar a los gangliosidos humanos. También tenemos a la cápsula o polisacárido capsular. Este forma una capa protectora a nuestro microorganismo, contribuyendo a la resistencia, fagocitosis y la evasión de la respuesta inmune. Luego tenemos a las proteasas y las enzimas. Nuestro microorganismo produce diversas proteínas y enzimas como la serina, proteasa, que puede degradar los componentes de la matriz extracelular del huésped o interferir en las respuestas inmunes.
Por consiguiente tenemos a la resistencia contra el estrés oxidativo. Nuestra bacteria posee mecanismos para defenderse contra el estrés oxidativo que encuentra en el ambiente del huésped, como las especies reactivas de oxígeno producidas por las células inmunes. Por último tenemos a la variación de fase. Esto significa que nuestra bacteria puede adaptarse o modificar rápidamente sus factores de virulencia a través de la variación de fase, lo que le ayuda a adaptarse a los diferentes entornos del huésped, evadiendo así la detección por el sistema inmune. Dosis infecciosa del Campylobacter jejuni. La dosis infecciosa del Campylobacter jejuni es relativamente baja. Se ha demostrado que tan pocos como 500 microorganismos pueden causar infección en humanos. Es importante tener en cuenta que la virulencia de la cepa infectante y la inmunidad del huésped también influyen en si se desarrolla la enfermedad y su gravedad. Algunas fuentes mencionan que se necesitaron dosis más altas, aproximadamente 9.000 bacterias, para producir enfermedad en el 50% de los sujetos en estudios con voluntarios. Ahora, sabiendo todo esto, nos vamos con el tratamiento. La infección por Campylobacter jejuni es una causa común de gastroenteritis y en la mayoría de los casos la enfermedad es autolimitada y no requiere tratamiento antibiótico. El manejo principal se centra en el soporte y la rehidratación para prevenir la deshidratación causada por la diarrea. Tenemos puntos a favor como la hidratación. Beber muchos líquidos claros como agua, caldos, soluciones rehidratación oral es fundamental para reponer las sales y los azúcares perdidos. Para personas sin diabetes, los líquidos deben contener sales y azúcares simples. En cambio, que para personas con diabetes se deben usar líquidos sin azúcar y controlar cuidadosamente el nivel de azúcar en sangre. Se recomienda beber al menos una taza de líquido cada vez que se tenga una deposición suelta. Alimentación. Consumir comidas pequeñas a lo largo del día en lugar de 3 comidas grandes es lo que se recomienda. También se pueden incluir alimentos salados como lo son las galletas saladas, las sopas y ricos en potasios como lo son el plátano, las papas sin cáscara y los jugos de fruta diluidos. Si se tienen problemas renales es importante consultar al médico antes de aumentar la ingesta de estos alimentos. Reposo. Descansar según sea necesario siempre es recomendado. Evitar antidiarreicos. En general no se recomienda su uso ya que pueden empeorar la diarrea en la mayoría de los casos. ¿Cuándo se recomienda o cuándo se considera el tratamiento antibiótico? El tratamiento con antibióticos se reserva para casos específicos como lo son una enfermedad grave o complicada, como una diarrea severa, fiebre alta, signos de infección sistémica o si la enfermedad no mejora en varios días, pueden ser más de 7 días. Pacientes con factores de riesgo como lo son los bebés, los niños pequeños, las personas mayores y los pacientes inmunodeprimidos, o también aquellos con condiciones de salud subyacentes que lo hacen más vulnerables a complicaciones. Infecciones extraintestinales. Cuando la bacteria se propaga a otras partes del cuerpo puede producir bacteriemia, endocarditis, osteomielitis, meningitis y abscesos focales. También tenemos la diarrea del viajero grave o disentérica, especialmente en destinos donde la resistencia es alta. Tomando en cuenta las consideraciones ya dichas, en caso de requerir el antibiótico, ¿cuál es el que vamos a utilizar? En primer lugar tenemos los macrólidos. Estos son los antibióticos de preferencia tanto en niños como adultos, ya que tienen una comodidad en sus dosis. Tenemos en primer lugar la acitromicina. Es el macrólido preferido. En adultos tenemos una dosis de 500 miligramos una vez al día o 1 gramo en dosis única. Y en niños una dosis de 10 miligramos por día durante 3 o 5 días. Y en segundo lugar tenemos la eritromicina. También es eficaz y se usa con menor frecuencia, pero este es el fármaco de elección si es una mujer gestante. Además tenemos el uso de fluoroquinolonas como la ciprofloxacina. Esta ha sido una alternativa, pero en los últimos años se ha demostrado que el Campylobacter ha tenido una alta resistencia en algunas regiones. Por esto no es recomendado como tratamiento empírico en primer lugar. Primero es necesario hacer un examen que demuestre que esta bacteria es resistente. Por último tenemos otros antibióticos utilizados en enfermedades extraintestinales. En este grupo tenemos gentamicina, imipenem y ampicilina. Estos son utilizados para casos extraintestinales graves y
la ceftriaxona, que se puede utilizar en enfermedades del sistema nervioso por su capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica. Ya para finalizar voy a mencionar 3 consideraciones importantes. En primer lugar, tenemos hacer una prueba de sensibilidad a los antibióticos. Esto es un antibiograma. Así podemos utilizar un antibiótico acertado desde el primer momento. En segundo lugar, tenemos la resistencia a los antibióticos, como había mencionado, la resistencia a la ciprofloxacina. Y por último tenemos las complicaciones. Aunque es poco frecuente, la infección por Campylobacter jejuni se ha asociado al desarrollo posterior de síndrome de Guillain-Barré. Con esto finalizamos la presentación, espero que les haya gustado.